El siguiente ejercicio es un problema de optimización y lo explicaré paso a paso. Considere el siguiente problema. Encuentre dos números cuya suma es 23 y cuyo producto es un máximo. A. Haga una tabla de valores como la siguiente para que la suma de los números en las dos primeras columnas siempre es 23. Sobre la base de las evidencias de la tabla, estime la respuesta del problema. B. Utilice el cálculo para resolver el problema y compare con su respuesta el inciso A. Esta es la tabla. Entonces, aquí tengo el primer número, en esa columna el segundo número y en esta columna el producto. Digamos que el primer número sea, por ejemplo, 1. El segundo es 22. Recordemos que la suma de este número con este número es 23. Si se multiplica 1 por 22, da 22. Ahora, si este número vale 2, este es 21, por 2 es 42. Si el número es 3, por 20 da 60 esta multiplicación. El primer número es 4, el segundo es 19. 4 por 19 es 76. 5 por 18 es 90. 6 por 17 es 102. 7 por 16 es 112. 8 por 15 es 120. 9 por 14, 126. 10 que multiplica a 13 es 130. 11 por 12 es 132. Aquí sigo con la tabla. Primer número, segundo número y el producto. 12 por 11 es 132. 13 por 10, 130. 14 por 9, 126. 15 por 8, 120. 16 por 7, 112. 17 por 6, 102. 18 por 5 es 90. 19 por 4 es 76. 20 por 3, 60. 21 por 2 es 42 y 22 por 1 es 22. De acuerdo a esta tabla, vamos a estimar la respuesta del problema, es decir, dos números cuyo producto sea un máximo. Entonces aquí vemos que el número más alto de esas multiplicaciones, el número más alto, corresponde a 132. Vemos que es el valor más alto de estas multiplicaciones. Es decir, que los números pueden ser 11 y 12, ¿sí? O 12 y 11. O sea que yo puedo presumir que hay un número entre 11 y 12, que puede ser el valor que estoy buscando. Vamos a ver. Entonces voy a esta tabla ampliarla de la siguiente forma. Aquí tengo el primer número, el segundo número y aquí tengo el producto. Aquí colocamos 11.5, que es el número entre 11 y 12. 11.5. El segundo número sería 11.5 para que me dé 23. Y 11.5 por 11.5 da 132.25. Si este valor fuera, por ejemplo, 11.6, 23 menos 11.6 es 11.4. 11.6 por 11.4 corresponde a 132.24, que es menor que 132.25. Y si fuera, por ejemplo, el valor aquí 11.4, 23 menos 11.4 es 11.6. Si multiplica 11.4 por 11.6, eso da un valor de 132.24. Es decir, aquí estamos diciendo que los números que estamos buscando es 11.5 y 11.5.
Noten que el valor más alto corresponde a 132.25. De todos estos valores numéricos, el más alto corresponde a 132.25. Respuesta, los números son 11.5 y 11.5. B. Utilice el cálculo para resolver el problema y compare con su respuesta al inciso A. Entonces, vamos a usar aquí el cálculo. Entonces, voy a decir que esta columna corresponde a X. X es un número y Y sería el otro número o el segundo. Entonces, para ello, decimos que X más Y, estas sumas, dan siempre 23. X más Y es igual a 23. Noten que estas sumas siempre corresponden a 23. Vamos a multiplicar, ¿sí?, a establecer la ecuación de optimización, es decir, vamos a multiplicar estos dos números. Entonces, decimos que vamos a maximizar el producto de dos números. Encuentren dos números cuya suma es 23 y cuyo producto es un máximo. Entonces, vamos a maximizar el producto de dos números. Es decir, que P de producto es igual a X por Y. X corresponde a la primera columna y Y a la segunda columna. X por Y. Noten que esta ecuación que aquí planteamos está en dos variables, X y Y. Tengo que dejar esto en función de X o en función de Y. Para ello me apoyo en esta ecuación y aquí se despeja X o se despeja Y. Vamos a despejar Y. Entonces Y es igual a 23 menos X. Y la reemplazo en esta ecuación. O sea que el producto P, ya que en función de X, es igual a X por Y. Pero ya que es igual a 23 menos X. Hago propiedad distributiva. Decimos 23 por X es 23X. Y X por X me da X al cuadrado. Me queda negativo. Para poder buscar el punto máximo o el número máximo, entonces esto es igual a 0. Esto se deriva, primero se deriva, esto se deriva y después sí se igual a 0. Entonces la derivada que es igual a 23 menos 2x, entonces esto se deriva y esta expresión es igual a 0. 23 menos 2x igual a 0. De aquí se despeja la x de esta ecuación. Por consiguiente, x vale 11.5. Eso sería un número crítico. El único número crítico que existe es 11.5. Vamos a ver si ese número crítico corresponde a un valor máximo o a un valor mínimo. Vamos a ver. Entonces, para ello, aplico la segunda derivada de esta expresión. De 23 es 0. De menos 2x es menos 2. Noten que la segunda derivada me da siempre negativa. ¿Qué indica eso? Que para cualquier valor de la x, esto siempre va a ser negativo. Si x vale 11.5, que fue el número crítico, y lo reemplazo en la segunda derivada, entonces al reemplazar esta expresión, esta x en la segunda derivada, esto me da menos 2. Y menos 2 es menor que 0. Si la segunda derivada es negativa, decimos que hay un valor máximo. En x igual a 11.5. Existe un máximo cuando x vale 11.5. Entonces y que es igual. Entonces aquí me devuelvo a mi ecuación de y. Y es igual a 23 menos x. X, ¿cuánto es que vale? 11.5. Hago esta resta y esto me da 11.5. Estamos confirmando que x vale 11.5 y y vale 11.5. Estamos comparando nuestra respuesta B en el inciso A. Son exactamente iguales. O sea que sí está bien mi estimación. Sí es correcta la estimación. La multiplicación x por y sería 11.5 por 11.5, que corresponde a 132.25. La otra forma de hacer el ejercicio es graficando esta expresión en el plano cartesiano, 23x menos x al cuadrado.
Entonces voy a graficar esta función en el plano cartesiano utilizando la herramienta GeoGebra. Entonces para ello me voy y en el buscador digitamos GeoGebra y el primer enlace que encontremos, la primera opción, aquí la abrimos y por defecto aparece la herramienta llamada GeoGebra, que es una calculadora graficadora. Entonces, en esta ventana aquí colocamos toda la parte, las ecuaciones. Entonces aquí vamos a escribir que P, abro paréntesis, de X es igual, aquí me puedo apoyar en el teclado, P, aquí se desplaza el teclado, entonces igual a 23X menos X elevado al cuadrado. Le damos a aceptar y aquí aparece mi gráfico. Noten que en GeoGebra por defecto aquí siempre coloca 1, 2, 3, aquí hace una división, ¿sí?, de 1 en 1. Noten que las subdivisiones son 5 subdivisiones, o sea, cada subdivisión equivale a 0.2. A 0.2. Tanto en el eje X como en el eje Y. Noten que no se puede visualizar la gráfica completamente. Si yo aquí me desplazo, ¿sí?, me desplazo, entonces notemos que no se aprecia bien la gráfica. Entonces para ello entonces aquí le damos simplemente a acercar y aquí se ve la gráfica. La acercamos, ¿sí?, y aquí se ve la gráfica. Sin embargo, no se aprecia bien, ¿sí?, porque aquí el eje de las X, aquí cada división va de 20 en 20. ¿Sí? Y yo quiero mirar los números cuando X vale 11.5. Recordemos que el número máximo es cuando X vale 11.5. Tengo que aquí ver ese número, 11.5. Entonces para ello me voy en propiedades, ¿sí?, y en propiedades, aquí en el básico aparece eje X y eje Y. Este 1 que indica que la gráfica está en escala 1 a 1. Necesito que el eje Y la escala sea mucho más pequeña, es decir, que sea, por ejemplo, de 1 a 5. De 1 a 5, por ejemplo, para que se aprecie bien el valor del eje Y. Aquí se ve, mira, aquí ya ven, aquí se aprecia, entonces aquí le damos a acercar, ¿sí?, aquí me puedo desplazar, acercar, y aquí se puede apreciar ya la gráfica mucho más completamente. Cuando X vale 11.5, noten que aquí GeoGebra me dice que esto vale 5, aquí es 10, 15, cada división va de 1 en 1, aquí es 6, 7, 8, 9, 10, 11, aquí es 11.5, que sería este puntico, ¿sí?, y el valor máximo corresponde a P de X, ¿sí?, que sería justamente, si aquí le doy aquí oprimimos, ¿sí?, y aparece aquí el extremo que es 11.5 en X y en Y 132.25. Ese es un extremo máximo. Y así se puede visualizar en GeoGebra el valor máximo. Es decir, que la respuesta se puede hacer de dos formas. En forma gráfica, donde aquí vemos que el punto máximo corresponde a 11.5, o sea que X corresponde a 11.5, y usando el cálculo, X corresponde a 11.5. Entonces, respuesta final, los números cuya suma es 23 y cuyo producto es el máximo corresponden a 11.5 y 11.5.
Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.